Hola, ¿cómo están? En este video vamos a hablar sobre la cromatografía de filtración en gel, más comúnmente conocida como exclusión molecular. Esta es una técnica de purificación muy apreciada debido a su sencillez y eficacia en la resolución de mezclas complejas de macromoléculas. Esta técnica puede utilizarse con fines analíticos, principalmente para la determinación de pesos moleculares. Dentro de sus características principales, las columnas de separación separan los componentes según el tamaño molecular en estado disuelto, pues las moléculas más grandes se diluyen primero. La separación se consigue mediante la exclusión o inclusión diferencial de componentes en las partículas del material empaquetado. Además de la separación de componentes discretos, esta técnica se utiliza para caracterizar la distribución del peso molecular de los polímeros. Cabe recalcar que hay disponibles dos tipos de columnas de separación. Estas son basadas en polímeros y en sílice. Es importante diferenciar la cromatografía de permeación en gel de la cromatografía de filtración en gel, ya que la primera hace referencia a la separación de polímeros solubles en sustancias orgánicas, empleando un disolvente orgánico como eluyente, y la segunda hace referencia a la separación de polímeros solubles en agua con eluyentes acuosos. Una vez entendidos estos conceptos, se debe tomar en cuenta que la separación de los componentes de una solución muestra correlaciona sus pesos moleculares. En este caso, se puede mencionar que la filtración en gel se usa como un método analítico para determinar el peso molecular de una molécula que no ha sido caracterizada. La filtración en gel es también una importante técnica de preparación, ya que a menudo es una etapa cromatográfica en la purificación de tanto proteínas, polisacáridos y ácidos nucleicos. Los componentes básicos para llevar a cabo esta cromatografía son la matriz, la columna cromatográfica y el tampón de elución. La matriz es el material presente en el interior de la columna. Este es el medio de separación y la fase estacionaria de la cromatografía. La columna, por su parte, es un tubo con una frita y una purga de elución en su parte inferior. La frita es una membrana o un disco poroso que soporta y retiene la matriz en la columna. Esto permite que el agua y los solutos disueltos pasen. El tampón de elución es la fase móvil de la cromatografía y pasa a través de la matriz y la columna. Para que quede claro, la columna en conjunto con la matriz y la solución muestra aplicada es desarrollada por el tampón de elución. Eso significa que las moléculas de solución muestra son transportadas por el flujo del tampón en la matriz donde se separan gradualmente. Las moléculas separadas en fracciones salen de la columna y se recogen por separado para su análisis. El relleno que compone la matriz de la columna cromatográfica se conoce como paquete. La matriz empaquetada se llama lecho y el volumen que ocupa se denomina volumen de lecho. Para este procedimiento es muy importante no permitir que el lecho funcione en seco. De lo contrario se desarrollan grietas y fisuras, y por lo tanto la matriz tiene que ser eliminada y empaquetada de nuevo. La matriz de la filtración en gel se compone de esferas microscópicas, llamadas perlas, las cuales contienen poros y canales internos. Cuanto mayor sea la molécula, más difícil será para ella pasar a través de los poros en el interior de las perlas. Las moléculas más grandes tienden a fluir alrededor y entre las perlas. El volumen total de tampón entre las perlas se denomina volumen vacío. Por su lado, las moléculas más pequeñas tienden a pasar más tiempo en el lecho. En consecuencia de ello, las moléculas de peso molecular superior, o sea, las más grandes, se diluyen de la columna antes que las moléculas más pequeñas. Las moléculas más grandes toman el camino más directo y rápido, lo que implica un menor tiempo en el interior de la columna. Esto es algo parecido a encontrar la manera de cruzar un laberinto complicado simplemente caminando por el exterior del laberinto y evitar la situación por completo. Existen diferentes ejemplos de aplicación mediante el uso de la cromatografía en gel. Por ejemplo, los bioquímicos pueden entender la oligomerización de proteínas, agregación, conjugación y la conformación de las mismas. Por su parte, los químicos trabajan con polímeros que pueden controlar la fuerza, resistencia y desempeño del polímero.
Por su lado, las empresas farmacéuticas pueden personalizar el comportamiento de productos, sea el caso de las gotas para los ojos. Y finalmente, los productores de alimentos pueden entender mejor el desempeño y la calidad de los productos que están siendo manufacturados. En este caso vamos a hablar de las resinas. Las resinas son compuestos muy importantes en los procesos de cromatografía, ya que estos sirven para crear tampones y además participan en la purificación de las proteínas. Las resinas, que son de carácter sintético, normalmente se fabrican por procesos de polimeración química, y las resinas naturales vienen por parte de producción orgánica vegetal. En lo que respecta a las diferentes resinas que se emplean en la filtración en gel, cabe resaltar que se debe utilizar un gel matriz que tenga forma de esferas, ya que debe crear una capa que separe las sustancias. Algunas de las resinas que se pueden utilizar para la filtración en gel son el Cefacril S200, el azul dextrano, el cual es un polisacárido de alto peso molecular y es diverso estructuralmente. El azul dextrano es un polisacárido complejo y ramificado que forma numerosas moléculas de glucosa. Además de estos, también se puede emplear el citocromo C y el ferricianuro. Todos estos crean un tampón que permite filtrar las sustancias. Los diversos criterios a analizar en la resina son la longitud de columna, el flujo de la resina, el volumen de la muestra y el empaquetado en el gel. Vamos a hablar en este caso específicamente de la resina Cefacril. Las resinas de filtración en gel son rentables ya que proporcionan una alta resolución con un funcionamiento rápido y sencillo. En este caso, la resina Cefacril permite una purificación rápida y reproducible de proteínas, polisacáridos y otras macromoléculas. La resina Cefacril está diseñada para purificar anticuerpos, proteínas séricas y proteínas de tamaño medio. Si bien esta de igual forma puede soportar aplicaciones industriales y se encuentra establecida en procesos aprobados. Las resinas de cromatografía de alta resolución son resinas de filtración en gel altamente versátiles, ya que ofrecen una amplia gama de capacidades de fraccionamiento. En este caso, la matriz de la resina Cefacril es un copolímero reticulado de alilo dextrano metileno bisacrilamida, el cual se encuentra reticulado y proporciona una buena rigidez y estabilidad química. La estrecha distribución que existe entre el tamaño de la partícula junto con las curvas de selectividad pronunciadas da como resultado unas buenas características de preparación con una alta resolución mantenida. La naturaleza hidrofóbica de las resinas minimiza la absorción inespecífica y maximiza la recuperación. Las excelentes características de resolución y flujo, al igual que la estabilidad física y química a largo plazo, hacen que la resina Cefacril sea una resina de elección para purificación de rutinas. Dentro de la práctica, se deben cumplir ciertas preparaciones previas, además de la preparación del tampón de elución y la aplicación de la resina, como es la preparación de las columnas. Dentro de esta preparación se debe montar verticalmente cada columna en un soporte de anillo, asegurándose que queden rectas y bien colocadas. Dentro de la preparación de elución se debe diluir el tampón de elución que se encuentra concentrado y se le añade agua destilada, de tal forma que se mezcla bien y se puede pipetear esta solución en los microtubos que van a ser empleados en las prácticas. Para la preparación de una matriz seca se debe añadir esta matriz a un vaso y se añade el tampón de elución diluido, de tal forma que se agita y se consigue una suspensión homogénea entre ambas.
Yo les voy a hablar un poquito sobre el punto de la purificación en el que nosotros podemos utilizar la cromatografía de filtración en gel. Sabemos que este método de purificación está condicionado por la forma y el tamaño de las moléculas de soluto para que estas puedan ser retenidas o excluidas o en sí purificadas. Este método no se basa en el peso molecular, por lo tanto, nosotros debemos determinar el punto o fase estacionaria de nuestra muestra para poder utilizar esta cromatografía en un proceso de purificación. Esta fase estacionaria también es llamada malla molecular y describe un soluto formado por partículas altamente porosas que permiten la separación de los componentes de la mezcla en función del tamaño y de la forma de las moléculas. Este punto es de vital importancia, ya que de otra forma la cromatografía no funcionaría con la muestra, pues esta muestra se añade a la columna para pasar un proceso de elución, el cual es un proceso de extraer un material de otro lavándolo con un solvente adecuado, básicamente purificarlo. Pues nosotros tendríamos una muestra con moléculas de cierto tamaño que van a pasar o no por el gel. De hecho, este fenómeno determina el llamado límite de exclusión, que se refiere al punto en el que las moléculas y su tamaño pueden atravesar el gel o no. Por lo tanto, para explicarlo, las moléculas que sobrepasen este límite serán las primeras en eluirse y las de tamaño molecular que no superen este límite, o por decirlo de otra forma, que no superen el tamaño de los poros del gel o no pueden atravesar el gel con facilidad, serán las últimas en eluirse. Concluyendo así que podemos utilizar esta cromatografía en puntos de purificación en el que nosotros estemos tratando con muestras de moléculas de ciertos tamaños y formas, en muestras con partículas altamente porosas que permitan la separación de los elementos de la muestra por medio del gel, que permitan básicamente su purificación. Los rellenos para la cromatografía de filtración en gel o de exclusión molecular están constituidos por pequeñas partículas de unas 10 micras poliméricas aproximadamente, que contienen una red uniforme de poros en los que se pueden difundir las moléculas del soluto y del disolvente. En los poros, las moléculas son atrapadas efectivamente y eliminadas del flujo de la fase móvil. El tiempo de resistencia medio en los poros depende entonces del tamaño de las moléculas de los analitos. Para esta cromatografía suele utilizarse un gradiente de elución compuesto de acetonitrilo, metanol, óxido de silicio y agua. Sin embargo, esto puede cambiar dependiendo del tipo de molécula que se esté analizando. Una de las aplicaciones más útiles del procedimiento de filtración en gel consiste en separar las moléculas de alto peso molecular de productos naturales de las especies de bajo peso molecular y de las sales. Una aplicación útil de la cromatografía en gel permeable es la separación de homólogos y oligómeros. Estas se pueden ilustrar en los ejemplos que se muestran a continuación. El primero, el literal A, muestra la separación de una serie de ácidos grasos con pesos moleculares entre 116 y 344 mediante un relleno de poliestireno con un límite de exclusión de 1000. El segundo, el literal B, es un cromatograma de una resina epoxi comercial. En este caso, N se refiere al número de unidades monoméricas en las moléculas de resina. Otro ejemplo claro de purificación con esta técnica es la determinación de glucosa, sacarosa, fructosa en 4 tipos de zumos de fruta. El relleno, con un límite de exclusión de 1000, era un polímero de poliestireno entrelazado de características hidrofílicas por la incorporación de grupos sulfónicos. Una columna de 25 centímetros con este relleno tenía 7600 platos a una temperatura de trabajo de 80 grados centígrados. En este caso, se comparan los volúmenes de elución de la muestra con los volúmenes de elución de los compuestos estándar que tengan las mismas características químicas, y de esta forma podrían separar la sacarosa, la fructosa y la glucosa de los zumos de fruta independientemente. Ahora bien, las ventajas más importantes de la cromatografía por filtración de gel son: primero, los tiempos de separación cortos y bien definidos que ésta posee. Segundo, las bandas estrechas que conducen a una buena sensibilidad. Tercero, no hay pérdida de la muestra, porque los solutos no interaccionan con la fase estacionaria. Y cuarto, no se desactiva la columna por interacción del soluto con el relleno.